Muy bien, vamos entonces a ver toda la pantalla. A ver, me avisan si pueden ver toda la pantalla, chicos. Un ratito vamos a esperar. Bien, vamos entonces a hablar acerca del formativo. Si es por ahí alguna duda, inquietud, por favor no olviden alzar la mano para poder, cualquier tipo de inquietud o en todo caso duda, podamos resolverla. ¿Sí? Bien, vamos a hablar entonces, chicos, acerca del formativo andino. Según muchos investigadores, el formativo tiene una duración entre 2000 y 300, bueno, 2000 años antes de nuestra era y unos 300 años después de nuestra era. Pero, ¿qué viene a ser el formativo? Bueno, es un periodo en el cual se desarrolló pues las altas culturas en el Perú, donde claramente pues se va a caracterizar por un gran desarrollo de los estados teocráticos y la consolidación de las clases sociales. Dos puntos importantes. A ver, vamos a esperar que hay alguien que está ingresando, me parece, un ratito. A ver, ya está, listo. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, nuevamente voy a volver a repetir. Lo más característico o lo más resaltante del formativo, no lo olvides, es acerca del desarrollo de los estados teocráticos y la consolidación de las clases sociales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, muchos de repente dirán, profesor, ¿y qué es un estado teocrático? Bueno, es un estado que en el cual representa un grupo de sacerdotes que van a gobernar a la sociedad en nombre de ellos. Es decir, son sacerdotes que van a gobernar en nombre de los dioses. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando hablamos de clases sociales, nos estamos refiriendo pues a clases dominantes y a clases dominadas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, claro que para los arqueólogos, sobre todo la escuela norteamericana, de la tendencia de John Robb, por ejemplo, habla pues de que uno de los rasgos más importantes de las altas culturas es la aparición de la cerámica. Y claramente pues en este periodo aparece o surge lo que es la cerámica. ¿De acuerdo? Entonces eso, por ejemplo, deben recordarlo siempre. Vamos a esperar que alguien esté ingresando aquí. A ver, muy bien, chicos. Correcto. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿correcto? Muy bien. Entonces, es el periodo donde pues surgen aquí las grandes civilizaciones en el antiguo Perú. Aparecen pues esas altas culturas que van a llegar a que van a alcanzar una expresión significativa, en el cual pues sin duda, como acabo de mencionar, muchos de estos pueblos andinos sufrieron pues una serie de cambios que alteraron la estructura del poder y además también se dieron una serie de mecanismos para el control de la población. Y esto permitió también controlar ideológicamente a este grupo de personas, sino también su fuerza de trabajo a través de los excedentes productivos. Ahora, seguramente muchos de ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo es que este grupo de personas controlaron a la población? Bueno, este grupo de personas se llamaban sacerdotes, que obviamente aprovecharon su conocimiento sobre las condiciones y características de la naturaleza y lo vincularon a esto con el ciclo agrícola, con los desastres naturales y que decían pues de que si no realizaban pagos correspondientes o tributos, pues estos dioses iban a castigarlos, ¿no? Entonces había una relación entre desastre natural y castigo divino. Entonces la gente atemorizada ante la ira de los dioses deja pues que estos grupos o esta élite sacerdotal controle sus vidas, con tal obviamente de que no afecten su campo, que no afecten o que en este caso no exista algún tipo de situaciones que pongan en peligro sus vidas. Entonces, eso es lo que la mayoría de la gente pide a estos sacerdotes, que calmen la ira de los dioses y a cambio ellos van a ir tributando. Entonces, es ahí donde cada vez más se va fortaleciendo
o se da tomando la idea de un estado teocrático, un gobierno en nombre de los dioses. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Claro que para que llegue pues a esta etapa, que es sin duda la más esplendor, de lo que es más que es sin duda la más importante de los desarrollos de nuestra sociedad como civilización en los Andes, la base sin duda ha sido el arcaico superior. Recuerden que aquí empezó ya a destacarse la agricultura basada en la ingeniería hidráulica. La religión va a ser uno de los mecanismos de control ideológico sobre el resto de la población, y para causar una impresión en la gente se construyen grandes monumentos donde justamente van a vivir ahí las élites. Muchos de ellos incluso van a ser centros ceremoniales donde hoy se sabe que incluso se estaban dando sacrificios humanos. Y por lo tanto vamos a conocer dos tipos de clases sociales, unas que son dominadas, que van a tener que tributar, obedecer, y otro sector privilegiado que va a gobernar y que va a mandar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el formativo, jóvenes, como ustedes pueden ver, aquí hay unos ejemplos claros de cómo son, digamos, se evidencian el uso de la cerámica en algunos sectores del antiguo Perú. Ahí está. Vemos, por ejemplo, una Cajamarca, Huánuco, Ucayali, cada uno con un respectivo nombre. Por ejemplo, en Cajamarca, a esa se va a llamar Pandanche, en Huánuco, Huarijirca, y en Ucayali, Tutiscanillo. Profesor, ¿cuáles son las etapas del formativo? Bueno, según Lumbreras, existen 3 etapas. Formativo inferior, donde aparecen los primeros centros ceremoniales, son estados teocráticos, pero de carácter local, ¿de acuerdo? Recuerden eso, carácter local, donde ahí tenemos algunos representantes, por ejemplo, está Kotosh, ¿no? Kotosh, pero no Kotosh el del arcaico superior, sino el Kotosh de Huarijirca, que hemos visto anteriormente en la imagen, en Huánuco. Tenemos a Sechín, en la región de Ancash, Culturhuasi y Pacompampa, que está en la región de Cajamarca. Y tenemos también la de Garagay, en Lima. Luego tenemos al formativo medio, que es sin duda la más importante, porque aquí aparece Chavín, a la cual pues John Robb llama esto primer horizonte o también cultura panandina, ¿no? Recuerdan panandina, todos los Andes, no se olviden. ¿Correcto? Entonces, esto, por ejemplo, ya estamos hablando pues de un estado teocrático de expansión. Y luego tenemos el formativo superior, es donde para muchos aparecen pues las otras culturas que luego van a denominarse primer desarrollo regional o culturas regionales. Es decir, aparecen pues las culturas puentes. Aquí pues el más representativo es sin duda la cultura Paracas. La cultura Paracas, que está en la región de Ica, pero también hay otras, ¿no? Como Pucará, en Puno, Salinar, Gallinazo, en La Libertad, y Vicus, en la región de Piura. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí están pues las 3 etapas del formativo, a la cual pues vuelvo a repetir, John Robb llama primer horizonte, pero se enfoca principalmente en Chavín y en Paracas. Pero ya sabemos pues que el formativo andino, que es el que da origen a las altas culturas o las grandes civilizaciones andinas, tienen 3 importantes etapas, ¿no? Primero una etapa local, que es el formativo inferior, luego el formativo medio, que es donde se da ahí la mayor esplendor de las altas culturas, como es el caso de Chavín, y luego ya una etapa que entra en decadencia con Paracas y otras culturas más, que es el formativo superior. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso, por ejemplo, es importante que esté ahí presente. Hasta aquí de repente alguna duda, chicos, con respecto a la clase de hoy. ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, dígame. Profesor, no sé si soy yo nada más, pero no veo que pasen las diapositivas. No sé si a los demás A ver, sí vamos a les ver si pasa y quieren una mío se ha preguntita por congelado mi acá. pantalla. Perfecto. Ahora sí pasó la diapositiva.
Todo claro entonces, ¿no? Muy bien, listo. Sí. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces un ratito. A ver, vamos a entrar aquí al formativo inicial. Por ejemplo, les había mencionado pues que acá hay culturas que van a entrar a tener una importancia en la formación de nuestra sociedad, como es el caso de Pacopampa, Sechín, Garagay, entre otros, donde se muestran ahí claramente centros ceremoniales, hay un avance importante de la cerámica, utilizan la ingeniería hidráulica. Son sin duda sociedades que van a empezar a tener una mayor complejidad y que van a permitir pues el surgimiento de otra gran cultura posteriormente, que es la de Chavín. Recuerden que Chavín, y eso lo vamos a mencionar nuevamente, es la síntesis, ¿no?, de elementos culturales anteriores a ella, como es el caso de aquellas culturas que han estado presentes en el formativo inicial. Ahí está, muy bien. Y aquí vamos a hablar pues sobre Chavín. Profesor, ¿la cultura Chavín podría ser considerada como el primer horizonte cultural debido a que su cultura, su expresión artística, su legado, llegó a expandir a gran parte de los Andes centrales? Sí, correcto. Por eso se dice pues que es una cultura panandina. Y sabemos pues que Chavín más o menos llegó apareció entre los 1200 antes de nuestra era y culmina allá por el 100 antes de nuestra era. Ahí hay una imagen que me gustaría que observen, que es una cabeza clava. ¿De qué está hecho, chicos, esa cabeza clava? ¿Estará hecho de ladrillo, de piedra? ¿De qué estará construida? ¿Qué tipo de material? Sí, adelante, a ver. Buenas tardes. ¿Qué material podría ser ahí? Por ahí dicen piedra, me parece, ¿no? Claro. Entonces, profesor, que sí que eran grandes escultores. Sí, eran grandes escultores. Principalmente, pues, con respecto, pues, a la piedra, ¿ya? No, no es arcilla, es piedra. Mayormente, bueno, como Chavín se llegó a ubicar en varias partes del antiguo Perú, hay partes obviamente que se ubicó en la costa, otras en las zonas andinas, aquellas que asentaron sus edificaciones en la costa, sí, fue de adobe, arcilla, pero aquellas que se asentaron en las zonas andinas fue de piedra. Pero principalmente ellos eran grandes escultores y sus grandes monumentos, sus grandes obras arquitectónicas, sin duda fueron de piedra. Ellos eran los grandes escultores del antiguo Perú. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces, a ver, un ratito. A ver, ahí está. Correcto, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de Chavín. ¿Sí? Chavín. Profesor, ¿por qué se dice nuevamente la síntesis? ¿Qué es una síntesis? A aquella cultura pues que absorbió elementos culturales de otras anteriores a ella. Antes, por ejemplo, su descubridor Julio César Tello pensó pues que Chavín pues era la cultura matriz, pero no, Chavín no es la cultura matriz, pero sí fue una síntesis de otras que permitieron la existencia y la expansión de Chavín, ¿correcto? Muy bien. Profesor, ¿dónde está ubicada Chavín? Bueno, el Chavín se encuentra en el callejón de Conchucos, en la región de Ancash, entre los ríos Moshna y Huachesca, ¿correcto? Y fue descubierta por Julio César Tello, ¿de acuerdo? No olvidarse de él. ¿Y qué pensaba Tello? La cultura matriz, pero hoy se sabe que no. Chavín no es la cultura matriz. No olvidarse de ello, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Perfecto. Entonces, miren todo lo que abarcó Chavín, jóvenes. Su influencia, de hecho, fue muy, pero muy religiosa. Observen acá, ¿no? Todo lo que ha abarcado. Vamos acá a marcarlo, a ver un ratito. Vamos a ver aquí, para que puedan apreciarlo. Todo esto, por ejemplo, es lo que ocupó Chavín. Acá su dominio no fue militar, sino fue religioso. Todas las personas migraban y viajaban al Chavín de Huanta, que era un templo en el cual
iban obviamente para venerarlo, ¿correcto? Es como como el Vaticano para los católicos, como la Meca para los musulmanes. Todos tenían que viajar y peregrinar a Chavín de Guamantara y dar las respectivas ofrendas, ¿correcto? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Disculpen ya está. Muy bien. Continuamos entonces. Profesor, ¿y por qué estos sacerdotes representaban a animales o imágenes atemorizantes? Bueno, una manera, pues, para poder imponer sus ideas, una manera para poder causar impresión era justamente tener estos rasgos que provocaban temor, causaban algún tipo de expectativa en la población, pero no tanto por la forma de sus atuendos, sino en el conocimiento que ellos tenían con respecto a la astronomía, al conocimiento de la hidráulica. Profe, ¿qué era herbolaria? Ah, ellos utilizaban pues plantas alucinógenas para impresionar obviamente a la gente, aún más todavía. Y utilizaban obras tales que daban mucho miedo. Utilizaban por ahí de repente algún tipo de elemento escultórico que impactaba en la gente y más pues con estas plantas alucinógenas, olvídate, causaba mucho temor. ¿Y qué recibían, profesor, estos sumos sacerdotes? ¿Qué tipo de ofrendas? Bueno, ellos recibían de los diferentes tipos de ayllus eh, productos alimenticios, algún tipo de excedente productivo que era obviamente importante para la sustentación de las élites que gobernaban Chavín. Lumbreras, uno de los importantes especialistas en las culturas del antiguo Perú, decía pues que la teocracia en Chavín recibía ofrendas de distintas regiones, de las zonas andinas, de la costa, de la Amazonía peruana, y ellos imponían esa forma de coacción o de control ideológico a través después de dioses terroríficos, que incluso menciona ahí pues que muchos de ellos incluso practicaban el canibalismo. Ahí, por ejemplo, estamos viendo pues una característica de la cultura chavín. Ahora que más o menos vamos a ver más adelante algunas obras monumentales, te vas a dar cuenta de lo impresionante que eran sus esculturas, que eran aterradoras. Y más, obviamente, repito, si la gente que entraba a esos lugares se les había sometido a sustancias o había ingerido sustancias alucinógenas. Vean, por ejemplo, el templo de Chavín de Huántar, ¿no? Lo complejo que es, cómo está muy bien estructurado. Ahí vemos, hay unas galerías, zonas específicas donde están para las ofrendas, y debajo de ella pues existen otros edificaciones, pasadizos, cámaras al interior de este templo donde llevaban pues a los peregrinos para que puedan contribuir con sus tributos. Esta es la portada principal de Chavín de Huántar, como pueden ustedes apreciar. Y ahí pues claramente de qué está hecha, de piedra, ¿no? Ellos trabajaron de manera magistral y que se influenciaron bastante de la cultura sechín, que también eran expertos en el trabajo de la escultura. Una de sus principales manifestaciones artísticas fue justamente ello. Y una pregunta, chicos, ¿se acuerdan que una vez les mencioné por qué estas grandes culturas construían templos tan importantes como el caso de Egipto o la nuestra misma? Porque obviamente el interés era controlar a la población tomando en cuenta pues o que aprecia, que esta gente aprecie estas grandes obras monumentales, con dioses terroríficos, obviamente.
La cerámica, chicos. Esto también nos van a preguntar el examen. Miren, la cerámica de Chavín tiene una característica. Es una forma de asa gollete, forma globular, monócroma, es decir, un solo color, puede ser color gris o negro. Y ahí va claramente vemos una decoración incisa, ¿no? Con un relieve, alto relieve. Entonces, ese tiene una característica. Recuerda, la cerámica Chavín tiene tres características. Es monócroma, es decir, color gris o negra. Es de forma globular, ¿sí? Como puedes apreciar en la imagen. Profesor, Tiene un disculpe, no asa sabía. gollete o un estribo, como puedes apreciar en la parte de arriba, ¿sí? Y una decoración incisa, ¿correcto? Esas son, digamos, las características más resaltantes de la cerámica chavinoide. Profesor, Aquí disculpe, está, no pues, las sabía la esculturas que te había diapositiva. mencionado, como es el caso del Lanzón Monolítico, la Estela Raimonde y Obelisco Tello. Estos son grandes esculturas de Chavín y cada una, pues, fueron talladas o fueron hechas de piedra, ¿no? De manera magistral. Y claramente recuerden que la iconografía de Chavín estuvo pues siempre destinada a difundir la religión terrorífica. ¿Para qué, profesor? Para garantizar el control social a favor del Estado teocrático. Claramente, son obviamente figuras que causan impresión, miedo en la gente. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es algo que no deberías olvidar. A ver, vamos a ver aquí. Ya está. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a ver un poco el formativo tardío. Pero hay una cosa también importante que quería también ya, ya para poder terminar con respecto a la cultura chavín, ¿no? En cuanto a arquitectura, recuerden que su centro político o el centro o el poder central está pues en Chavín en Huántar. Ahí están los más importantes centros ceremoniales. Y ahí justamente se ubica pues estos grandes monumentos, estas tres grandes esculturas como el templo, o perdón, el lanzón monolítico, el obelisco Tello, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿cómo es que Chavín empieza a entrar en un proceso de decadencia? Bueno, muchos de los peregrinos empezaron a utilizar o imitar las, una serie de acciones por parte de los sumos sacerdotes, es decir, llegaron a también adquirir cierto conocimiento, los grupos de poder de esos respectivos lugares, y empezaron pues a imitar. Entonces, al ya no necesitar de ir a peregrinar a Chavín, porque ellos podían realizar sus propias actividades ceremoniales como corresponden, el centro del poder Chavín empezó a perder fuerza. Ya no había tributos, ya dejó de tener importante presencia en los Andes centrales. ¿Por qué? Porque otras culturas van a tratar de asimilar las mismas características de los grupos de poder chavín. Pero hay una cosa más. La teocracia empieza ya a entrar en un proceso de caducidad. ¿Por qué? Porque ahora son los jefes guerreros que asumen la gobernatura. Entonces estamos hablando de no solamente de sumos sacerdotes, sino jefes que toman el control político y militar en sus respectivos lugares. Entonces, ya no estamos hablando de estados teocráticos solamente, sino de estados teocráticos militaristas. ¿De acuerdo? Eso es importante siempre mencionar. ¿Y quiénes son estas culturas puentes que van a dar origen al siguiente periodo de nuestra historia, conocido como el intermedio temprano o primer desarrollo regional? Pues tenemos a Paracas, Vicus, Pucará, Virú, entre otras. Que de hecho de todas la que más destaca sin duda es la cultura Paracas, ¿correcto? La cultura Paracas. Pero eso no significa pues que las otras no son importantes, por supuesto que sí. Pero sin duda pues Paracas ha dejado un legado muy importante, no solamente para la sociedad
peruana, sino también para el resto del mundo, como es el caso, por ejemplo, de las trepanaciones craneanas, como es el caso también de las deformaciones craneanas, que también veremos más adelante. Entonces, Chavín empieza pues a perder fuerza, básicamente porque hay otros que van a desvincularse del poder de Chavín y van a formar pues sus propias características, sus propias formaciones en función ya no de estados teocráticos solamente, sino a estados teocráticos militares. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vemos la costa peruana de Paracas, que claramente pues poco a poco va a ir desvinculándose de Chavín para formar pues su propia identidad cultural. Y vamos a entrar pues de lleno a Paracas, que se formó pues entre los años 600 antes de nuestra era y 300 después de nuestra era, ¿no? Más o menos, ¿no? Puede ser 500, 600, 200, 300. Profesor, y dígame, ¿quién es su descubridor? Quiero saberlo. Julio César Tello. Paracas, exactamente, jóvenes, se ubica en Cerro Colorado, ¿correcto? En Cerro Colorado, en la bahía de Paracas, Ica. Y tiene dos fases. Una que está bajo la influencia de Chavín, que es la Paracas Cavernas, cuya capital va a ser Tajahuana. Y repito, Paracas Cavernas tiene mucha influencia de Chavín. Y una de sus características son sus tumbas. Y ahí puedes apreciar que sus tumbas tienen en forma de una copa invertida, como puedes ver en la imagen. En cambio, Paracas Necrópolis, o también llamada Ciudad de los Muertos, su capital va a ser Topara. Y en esta etapa hay una autonomía cultural en la cual se desprende de Chavín, pero que con el tiempo va a dar paso a otra cultura que vamos a ver más adelante, que es la cultura nazca. Profe, ¿cómo son sus tumbas? A diferencia de Paracas Cavernas, las tumbas son rectangulares. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es importante siempre reconocer, ¿no?, que existen dos fases: cavernas, necrópolis. ¿Cuál es lo más destacado? Que en el caso pues, de cavernas hay una influencia de Chavín, en cambio necrópolis ya es una cultura autónoma. ¿Sí? Muy bien. Profesor, en cuanto a medicina, ¿por qué practicaron las deformaciones craneanas? A ver, la cultura Paracas tiene como costumbre la deformación de cráneos para distinguirse primero entre las comunidades que habían dentro de esta región de Ica, pero también una diferenciación con los sectores sociales. Obviamente las élites es la que se hacían este tipo de deformaciones. Ahora, las deformaciones no solamente son como la que te puedes apreciar, alargadas, también puede ser de anchas también. Profesor, y para que uno pueda tener esta deformación, ¿qué se debe hacer? Bueno, en realidad, desde muy pequeño le colocaban tablillas a los lados de la cabeza y lo amarraban con una soguilla. Y obviamente sabemos que el niño poco a poco va a ir creciendo, igual pues el cuerpo y todo el esqueleto, ¿no? Y esa manera se va amoldando. ¿Por qué? Porque recuerden que los huesos de los niños están en plena formación. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, las famosas deformaciones craneanas, ¿no? A ver un ratito. Ahí está, ¿no? Las deformaciones craneanas. Ahora, seguramente dirán, profesor, y al ver este tipo de deformación, ¿provocará pues algún problema de tipo neuronal? ¿O no habrá ningún tipo de inconveniente al tener? Bueno, hay algunas tribus en África que practican este tipo de técnica y no han tenido algún problema, ¿no? Entonces posiblemente no hayan sufrido un tipo de alteración, ¿no?, al deformarse el cráneo de esta manera. Pero recuérdalo que la deformación se da como una manera de distinguirse de otros sectores, tanto de las comunidades que habitaban en una zona determinada, como de distinguirse socialmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra cosa que también es importante es que, así como lo de la cultura Chavín, jóvenes, lo que más destaca fue la escultura. En cuanto a Paracas, lo que más va a destacar es en textilería. No hay ninguna otra cultura que va a mejorar lo que hicieron los de Paracas, sobre todo en la fase de necrópolis.
Los mantos funerarios Paracas, chicos, destacan por ser los mejores en el antiguo Perú, pero esto se va a perfeccionar en la fase necrópolis. Profesor, ¿y qué utilizaron mayormente en sus tejidos? Algodón y lana. ¿Pero de qué animal? De camélidos. A ver, mencionen algún camélido, chicos. ¿Algún camélido? Alpaca. ¿Qué Llama. más? La La llama. vicuña, principalmente, ¿no? Alpaca y vicuña, correcto, ¿no? Muy bien, ¿no? Y justamente en sus mantos, ahí colocaban pues a sus deidades más importantes. Ahí vemos una deidad de estilo antropomorfo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí vamos también a apreciar pues a sus deidades, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, perfecto. Entonces, sin duda la textilería en la fase Paracas Necrópolis va a ser la mejor, ¿correcto? La mejor. Muy bien. Profesor, en cuanto a cerámica, ¿a qué llama usted pintura post-cocción y cerámica autónoma pre-cocción? Bueno, la diferencia es que cuando se habla de post-cocción es hacer la cerámica, dejarla que se seque y pintarla. Y la de pre-cocción es hacer la arcilla, pintarla y luego hacer que se seque, es decir, cocerla para que tenga esa fuerza, ¿no? Y durabilidad de la cerámica. Obviamente la cerámica precocción tiene una mayor duración, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Aquí vemos también otros mantos paracas que tienen una gran calidad en cuanto a los colores, a las figuras geométricas y que sin duda pues es permanente. Es increíble cómo esta cultura haya logrado esta perfección, no tanto en las figuras geométricas, sino también en mantener los colores por miles y miles de años. Profesor, otro aporte importante de la medicina de Paracas son las trepanaciones. ¿Y por qué la practicaron, profesor? Bueno, son técnicas de formación craneana que posiblemente, que de hecho fueron una técnica quirúrgica para intervenir pues, a pacientes de repente con algún tipo de enfermedad cerebral o traumatismo causado por algún golpe o por algún tipo de acontecimiento como una guerra, por ejemplo, ¿no? Ya que Paracas era un pueblo guerrero. Entonces hacían esos tipos de intervenciones. Ahora, claramente, pues aquí no había anestesia, chicos. Ellos utilizaron algunas plantas que suprimen en cierta medida el dolor, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes se les hacía ingerir la hoja de coca, chicha de jora, o incluso algunos poderosos alucinógenos como el conocido San Pedro, para que el dolor pues sea menos intenso. Ahora, terminada pues la operación, la herida pues era saturada con láminas de oro, por lo general. Profesor, ¿y sobrevivía? Sí, la ciencia nos ha mostrado que en muchas de estas intervenciones la gente sobrevivía. ¿Y quiénes hacían este tipo de intervenciones? Los chamanes. ¿Qué tipo de material quirúrgico utilizaban? Mayormente cuchilla de obsidiana o piedra volcánica, donde hacían estas incisiones. Profesor, ¿cómo están seguros que sobrevivía mucho de ellos? Porque en muchos casos estos agujeros que se hacían por parte de la incisión quirúrgica, luego empezaban pues a regenerarse, ¿no? Entonces eso quiere decir pues que luego de la operación la gente siguió viva, al menos en la mayoría de los casos. Sin duda es impresionante, ¿no? Para el aporte pues, sin duda, de estas grandes culturas. ¿Correcto? Muy bien. De repente aquí alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí sobre la cultura Paracas, sobre la cultura Chavín. Creo que queda un poquito claro, ¿no? O no. Por ahí cualquier cosa me avisan, por favor, porque es importante siempre tener en cuenta eso. Ya está, muy bien. Bueno, entonces eso es lo que principalmente quería yo mencionarles con respecto pues a la cultura Paracas, ¿no? En cuanto al avance de la medicina que ellos llegaron a tener o al conocimiento que tuvieron en cuanto a las trepanaciones craneanas y a las deformaciones craneanas también. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Aquí tenemos pues a la cultura Vicus. ¿Ah?
Haití también, pues, vemos sin duda sus tumbas en forma de bota. Ellos eran expertos en la orfebrería. Claramente vemos aquí una imagen, la figura de una mujer llamada, pues, Venus de Frías, así se le bautizó. Y claramente, pues, sin duda, nos hace imaginar que con el paso del tiempo otras culturas van a aprovechar también o van a perfeccionar el tema de la orfebrería, por supuesto, ¿no? Recuerden que durante el primer desarrollo regional hay culturas que van a destacar, bueno, principalmente durante el intermedio tardío, ¿no? Como es el caso de Chimú, por ejemplo. Pero bueno, en fin, ahí está, ¿no? La cultura vicus. Ahí está la cultura vicus. Esta cultura, bueno, habitó pues la parte norte del país, toda la zona pues, hablamos pues de Piura, Lambayeque, incluso su influencia llegó hasta partes del Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿a qué etapa pertenece Vicus? Al formativo final o tardío, ¿correcto? Muy bien, muy bien, chicos. Bien, hasta aquí, jóvenes, con respecto pues al tema de la cultura del formativo. Hemos hablado de Chavín, Paracas, Picus, también podríamos hablar de Pucará, también, en fin, pero principalmente más nos hemos enfocado en lo que se refiere pues a la cultura Chavín y Paracas. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la cultura Paracas o Chavín de repente. Muy bien. Bien, entonces vamos a desarrollar, chicos, las preguntas que están en el boletín, ¿sí? A ver, un ratito.